Amados hermanos, hoy volvemos a nuestra serie expositiva de Apocalipsis y realmente yo estoy disfrutando mucho con este libro. Confieso que es un reto muy grande, pero también estoy disfrutando de este reto, de entenderlo, de asimilarlo y de prepararlo para que después el domingo todos nosotros pues podamos comprenderlo mejor y que nuestro corazón se llene de gozo ante la presencia del Señor y ante su palabra. La serie de Apocalipsis se llama Más que Vencedores porque realmente estamos en Cristo y en Cristo estamos en victoria. Y yo estoy disfrutando, hermanos, de poder meditar en la gloria del Cristo victorioso. Hasta ahora hemos podido ver a Jesús en medio de su iglesia, a Jesús paseándose glorioso en medio de la congregación. Hemos visto a Jesús ministrando las diferentes iglesias hasta llegar a la promesa de cenar con Él en completa intimidad. Hemos visto el trono de Dios y cómo el Cordero, el león de la tribu de Judá, puede ejecutar sus designios, desatando los sellos que cierran el libro de los decretos de Dios. Hemos visto a Jesús saliendo venciendo y para vencer en un caballo blanco y para desatar los sellos, pero cuando Jesús y su palabra aparecen, siempre le sigue la persecución, los conflictos en el mundo, los problemas del sistema anticristiano en el que vivimos. También hemos podido ver, hermanos, de forma hermosa, cómo los santos de Dios, los verdaderos creyentes y especialmente los mártires, aquellos que mueren sufriendo por Cristo, pueden confiar de que en el Señor somos más que vencedores en medio de tanto sufrimiento y tanto dolor. En el capítulo 7 hay una descripción del destino eterno de aquellos que sufren por Cristo y mueren en Él. Una descripción preciosa. El 7 del 16 al 17 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hoy, hermanos, entramos en el capítulo 8 y Juan vuelve a poner el reloj profético a cero. Entramos en una nueva sección de lo que entendemos por el paralelismo progresivo. El libro de Apocalipsis está escrito en 7 secciones que abarcan desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Y cada sección nos cuenta realidades espirituales que ocurren durante toda la era de la Iglesia desde diferentes perspectivas. El apóstol vuelve a describir la realidad espiritual que hay durante toda la era de la Iglesia. Y en el día de hoy vamos a ver cómo Dios responde al clamor de sus hijos enviando advertencias a los impíos en forma de calamidades. Hoy empezamos la sección de las 7 trompetas y con la ayuda del Señor vamos a exponer 2 capítulos del libro, el capítulo 8 y el capítulo 9. Y estos 2 capítulos abarcan desde la primera hasta la 6ª trompeta. Hermanos, vamos a exponer expositivamente el texto. Es un texto bastante extenso, por lo que yo os pediría que todos estemos con la Biblia abierta para ir siguiendo los textos, ¿sí? Vamos a hacer como los de Berea. Yo voy a ir exponiendo el texto y vais a ir examinando a ver si las cosas que digo se conforman a lo que la Escritura enseña. Vamos a ir siguiendo el texto todos juntos, pero antes vamos a orar al Señor y vamos a pedirle su bendición, ¿sí? Señor, te rogamos, Dios mío, que nos des claridad para entender tu palabra. Yo vengo aquí, Señor, sí, lo he preparado, he estudiado, Señor, pero entiendo que todo esto no es en absoluto suficiente. Necesito, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo descienda con poder y gloria, nos revele a Cristo con claridad en tu palabra, nos haga entender lo que hay aquí escrito, Señor, y lo aplique a nuestros corazones para crecer en fe y en amor por ti. Necesitamos tu intervención, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 8, leemos en el versículo 1 y 2. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas.
Hermanos, cuando se abre el séptimo sello empieza la sección de las 7 trompetas, como decíamos, y esto no debe entenderse de forma cronológica. No es que después de abrir los sellos empiezan las trompetas. No, recordemos que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos que se escribe en paralelismo progresivo. Cada sección abarca toda la era de la Iglesia y estas figuras apuntan a realidades espirituales. Los sellos no indican un orden cronológico de eventos. Lo que ocurre en el primer sello no es antes de lo que ocurre en el segundo, ni lo que ocurre en el segundo antes del tercero, sino que cada vez que se desatan los sellos, el Señor revela cuestiones espirituales que ocurren en la era de la Iglesia. Ahora se abre el séptimo sello y se revela otra cosa que está ocurriendo durante toda esta era, desde que Cristo vino por primera vez hasta que vuelva por segunda vez. Y al abrir el séptimo sello, dice la palabra que se hace un silencio. Un silencio que significa que algo que requiere atención, que requiere que nos paremos, que nos detengamos, que requiere reverencia, va a ser revelado. Y de repente vemos a 7 ángeles a los que se les dan 7 trompetas. Y recordemos, hermanos, que las trompetas en el Antiguo Testamento tenían la función de anunciar un evento importante. Tenía la función de llamar la atención del pueblo de Dios hacia algo concreto que iba a suceder y que era relevante. Leemos, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 10, del versículo 1 al 2. No hace falta que vayáis, quedaros en Apocalipsis. Dice el libro de Números: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Las trompetas servían de advertencia, servían para congregar al pueblo, para anunciarles que algo iba a ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado que a los ángeles se les dé estas trompetas? La secuencia del texto, en el mismo capítulo, nos lo explica. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Ahora Juan ve a otro ángel que está delante del altar con un incensario de oro, y el incensario de oro simboliza las oraciones de los santos que van a ser presentadas a Dios. El incienso también es símbolo de oración, de ofrenda. El clamor del pueblo perseguido de Dios está presentado, está preparado para ser oído. Recordemos, hermanos, que Apocalipsis fue escrito con el propósito de animar a la iglesia perseguida del primer siglo. Hermanos que estaban sufriendo persecución, que morían siendo martirizados, que eran perseguidos por el sistema de este mundo. Pero iglesia, hermanos, esto también aplica a nosotros hoy. Todos pasamos por momentos de injusticia, momentos de angustia, momentos de persecución. Y cuando eso ocurre, lo que nos expone Apocalipsis es que debemos saber que nuestras oraciones son escuchadas. Cada vez que un cristiano ora a Dios, esa oración llega a su presencia. No tengamos nunca ninguna duda de que nuestro Padre Celestial nos escucha. Sin embargo, hermanos, estas oraciones no pueden llegar a Dios directamente. Mira lo que dice el texto. Volvemos al versículo 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Notemos que el ángel trae el incensario, pero antes se le da desde el trono mucho incienso que sale del altar para añadirlo a esas oraciones. Hermanos, las oraciones de los cristianos, nuestras oraciones, siguen siendo oraciones imperfectas. Siguen siendo oraciones cargadas de orgullo, de egoísmo, de vanidad. Y por esa razón nuestras oraciones necesitan ser purificadas por la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones de los cristianos no son escuchadas porque sean sinceras, ni son escuchadas porque sean teológicamente correctas. Las oraciones de los cristianos, nuestras oraciones, hermanos, son escuchadas porque Cristo las purifica y las presenta perfectas al Padre.
Y la seguridad, esto nos tiene que dar una seguridad hermosa, la seguridad de que cada vez que oro, cada vez que tú oras, vas a ser escuchado por tu Padre que está en los cielos, es que el Hijo intercede ante Él y presenta esa ofrenda perfecta al trono de Dios. Y ahora el Espíritu nos revela la respuesta del cielo ante las oraciones de los cristianos que sufren persecución en este mundo. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Mira, cada vez que un creyente ora, Padre, guárdame del mal. ¿Habéis orado alguna vez así? Ven pronto, Señor Jesús. Señor, juzga toda la maldad y ten misericordia de nosotros. Dios mío, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada vez que oramos así, Dios responde esas oraciones, y la respuesta de las oraciones de los cristianos es fuego que sale del altar y es arrojado a la tierra. Este fuego simboliza el juicio de Dios como respuesta al clamor de sus hijos. Y este juicio viene de Dios, y lo vemos expresado en truenos, voces, relámpagos, terremotos, como señales del poder estremecedor del Señor, que nos recuerda la imagen en el monte Sinaí, en Éxodo 19. ¿Os acordáis? Cuando Moisés está allí, ve la presencia del Señor y hay relámpagos, truenos. Y ahora ya podemos entender el sentido de las 7 trompetas en el contexto. Las 7 trompetas son las advertencias del cielo contra los impíos en forma de juicios a causa del clamor de los hijos de Dios cuando sufren en este mundo. Voy a repetirlo, las trompetas en esta sección son las advertencias del cielo contra los impíos en forma de juicios y a causa del clamor de los hijos de Dios cuando sufren en este mundo. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Los ángeles empiezan a tocar las trompetas y vemos como las cuatro primeras trompetas tienen que ver con los juicios de Dios sobre el mundo natural. Tienen que ver con los juicios de Dios sobre el mundo natural, sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos, sobre el universo. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. La primera trompeta es la advertencia de Dios por medio de juicios sobre la tierra, la vegetación, los árboles, los montes. Se trata, hermanos, de desastres que ocurren en la tierra, como incendios, como terremotos. Vemos, por ejemplo, como cada año se incendian un montón de bosques, hay un montón de gente que pierde su hogar, gente incluso pierde su vida. Vemos como la tierra se agita a causa de terremotos, como los que tuvimos hace poco en Granada. Ese tipo de desastres son señales que tienen la intención de advertir a los impíos acerca de su condición para que se vuelvan a Dios en arrepentimiento y fe. Versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda trompeta es la advertencia de Dios por medio de juicios sobre el mar, inundaciones, barcos hundidos, maremotos, tsunamis. Señales de los cielos, la tierra ruge, está gimiendo con dolores de parto. Yo recuerdo muy bien el gran tsunami que hubo en Asia en el año 2004. Se hizo una película incluso, no sé si alguno la habéis visto, Lo Imposible se llama. Ese desastre, hermanos, provocó que más de 1 millón de personas se quedaran sin hogar. 1 millón de personas. Y más de 280.000 personas o han fallecido o están desaparecidas. O sea, se sabe que han muerto o no se ha encontrado su cuerpo. Este tipo de desastres, hermanos, también son un grito desde el cielo llamando a los impíos a que se arrepientan. Es el cielo rugiendo contra la tierra.
Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La tercera trompeta, hermanos, es la advertencia de Dios por medio de juicios sobre los ríos, las aguas interiores, los pantanos, los manantiales. La palabra ajenjo significa amargo. Se trata de un juicio de Dios que vuelve amargas las aguas de la tierra. Las fuentes de provisión para la vida, hermanos, los cultivos, la hidratación, de donde viene nuestra hidratación, todo se ve afectado a modo de juicio en este mundo, y eso lo vemos en las enfermedades, en la contaminación, en las infecciones que provienen de las aguas que se vuelven amargas a causa de que el cielo ha enviado un juicio. Recordemos que es una estrella que desciende, es de arriba que viene. El mar, la tierra, los ríos. Y ahora dice la palabra en el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La cuarta trompeta, hermanos, es la advertencia de Dios por medio de juicios sobre el cosmos. Juan cita diferentes astros del universo, el sol, la luna, las estrellas. El apóstol ha hablado de la tierra, ha hablado del mar, de los ríos, y ahora pone su mirada en los cielos y dice que también en el universo están ocurriendo desastres que tratan de alertar a los impíos. Hermanos, la creación entera está clamando para que nos arrepintamos. Dios manda juicios a modo de advertencias usando desastres en toda su creación. En los cielos, en la tierra. Pero hermanos, las trompetas no han terminado de sonar. Estas trompetas que hemos visto hasta ahora estaban afectando a la naturaleza, al mundo creado. Pero ahora Juan describe lo siguiente, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, para sonar los tres ángeles! Otras traducciones, cuando habla del ángel volar, dice el águila volar. Es decir, se refiere a un ave de rapiña que simboliza destrucción, que simboliza muerte. ¿Acordáis lo que dice el Señor Jesucristo? Allí se juntarán las águilas. Hermanos, se trata de un mensajero que viene a advertirnos de que si los desastres naturales son estremecedores, los que van a ser descritos a continuación son mucho peores. Porque los juicios de las primeras 4 trompetas son advertencias contra los impíos usando desastres naturales, usando la creación. Pero ahora van a empezar a describirse juicios que Dios envía contra las personas directamente. Entramos en el capítulo 9 y leemos: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Wow! Cuando suena la quinta trompeta, hermanos, hay una estrella que cae del cielo. Y esa expresión, una estrella que cae del cielo, nos recuerda a las palabras de Jesús en los Evangelios. En Lucas 10:18, por ejemplo, él dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermanos, Juan aquí nos describe cómo Dios, cómo el Todopoderoso, utiliza las huestes de maldad, utiliza el diablo a modo de juicio contra los impíos.
Hermanos, aquí vemos una descripción del infierno mismo abriéndose paso sobre la tierra para atormentar a los hijos de perdición, a los inconversos, a los que no tienen el sello de Dios. Estos poderes diabólicos no vienen a dañar la naturaleza, no vienen a dañar la tierra, ni el mar, ni los ríos, ni el universo, no, sino que van directamente a hacer daño a los incrédulos. Fíjate lo que dice el versículo 5 y 6. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Se trata de una angustia espiritual sin igual, de una desesperación que no puede aliviarse con nada. Iglesia, hay personas sin Dios que tratan de saciar su sed del alma bebiendo del agua que les ofrece este mundo, un agua contaminada por los poderes de Satanás, pero cuanto más beben, más sed tienen. Más aumenta su desesperación, más angustia hay en su interior. Esta situación espiritual es tan dramática que las personas que están bajo la influencia del diablo en estos puntos desean en el fondo morirse y no pueden. Es un cuadro de desesperación, hermanos, que algunos impíos sufren en su vida y que apunta al tormento eterno que se sufrirá en el infierno. Y para enfatizar más en esta idea, Juan nos describe la imagen de las langostas. Prestemos atención a lo que dice. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hermanos, de nuevo debemos recordar que Apocalipsis está lleno de símbolos. Aquí Dios no nos está diciendo que literalmente van a haber langostas gigantes y monstruosas que van a provocar el horror en el mundo. Las langostas son una imagen que es usada para apuntar a una realidad espiritual. Estas langostas, hermanos, son una clara alusión a las plagas en Egipto. ¿Recordáis en Éxodo? Dice Éxodo 10, 14, 15, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y mira lo que hacen las langostas. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. La langosta es un insecto que cuando aparece en plagas devora todo el cereal del campo, provocando una gran hambruna. Cuando aparece en plagas es súper agresiva, es destructiva, lo arrasa todo. Y desde que Dios envió esa plaga en Egipto, las langostas son símbolo de desolación, hambre y destrucción para el pueblo de Israel. Pero a diferencia de las langostas de Egipto, estas langostas de Apocalipsis no vienen a dañar la tierra. Estas langostas vienen a dañar el alma del ser humano. Se trata de una imagen de los ataques y los engaños del enemigo que trata de desolar, de destruir y de dejar hambrienta el alma de las personas. Hermanos, estas huestes de maldad están dirigidas por el Abadón, el Apolión en griego, que significa el destructor. Es decir, tienen como capitán a Satanás mismo. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás odia al ser humano y Satanás lo quiere destruir. Y todos nosotros hemos podido ver personas así o casos así. O lo hemos podido sufrir en un pasado en primera persona o lo hemos visto cerca de nosotros. Personas atormentadas por el enemigo. Personas totalmente desoladas, destruidas interiormente, personas con adicciones, con complejos autodestructivos, personas que están directamente endemoniadas, personas que lo pasan realmente mal y que ya no encuentran ningún motivo para seguir vivas. Oh hermanos, qué terrible situación de angustia viven aquellos que permanecen en mayor o menor medida bajo los ataques de Satanás en sus vidas. Y hasta aquí, hermanos, hemos visto
juicios a través de la creación y juicios a través de ataques del diablo contra las personas. Pero por si esto fuera poco, la cosa no termina aquí. Versículo 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Dice, versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así bien visió los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Hermanos, ahora Juan nos lleva de vuelta al trono de Dios y dice que desde el altar se oye la orden de desatar a 4 ángeles caídos. Estos ángeles están atados al gran río Éufrates. El río Éufrates simboliza el sistema del mundo. Por lo tanto, estos ángeles son demonios. Son ángeles caídos, ángeles que tienen la misión de matar a las personas directamente. Mira, la quinta trompeta estaba dirigida a atormentar el alma de las personas para que desearan la muerte y no pudieran morir. Pero no pretendía terminar con sus vidas. Pero ahora la sexta trompeta va un paso más allá y está dirigida directamente a quitarle la vida a las personas a través de estos poderes diabólicos. Ahora bien, vemos que no lo hacen ellos mismos. Los demonios no cogen un cuchillo y vienen a matar a nadie, sino que lo hacen a través de provocar las guerras y los conflictos entre los impíos, simbolizado por esta imagen de demonios subidos en caballos. Se trata de una gran multitud de huestes de maldad que simboliza este gran número altísimo, 200 millones, dice Juan. Estos demonios son un ejército numeroso, poderoso de guerra, que van en caballos para la batalla. Y tanto los demonios como los caballos están expresados con perfecta armonía, fuego, azufre, para ser instrumentos de una terrible destrucción, provocando conflictos, guerras y dolor en el mundo. Hermanos, cuánto dolor y sufrimiento causan las guerras movidas por las maquinaciones malvadas que los demonios ponen en el corazón de los hombres. Cuánta sangre derramada, cuánto odio, cuánto rencor, cuántas vidas destruidas. En estos días estamos viendo lo que está pasando en Afganistán. Vemos con tristeza cómo el diablo usa a fanáticos religiosos, cómo el diablo está usando a ávaros codiciosos que se enriquecen con la guerra para traer estas calamidades. Evidentemente el ser humano es responsable de sus pecados, evidentemente que el ser humano tiene culpa de eso, pero no podemos olvidar que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, hermanos. Hay huestes de maldad, ejércitos de demonios que influyen poderosamente para que todas estas desgracias ocurran. Oh, hermanos. En estos capítulos de Apocalipsis hemos podido contemplar un cuadro de desolación estremecedor. Terrores en la tierra, terrores en el mar, terrores en los ríos, terrores en el universo entero. Hemos visto cómo Dios manda juicio sobre la creación y cómo este universo gime a causa del pecado. Hemos visto a los poderes del infierno atormentando a los impíos hasta que en su desesperación llegan a desear la muerte. Hermanos, hemos visto cómo estas huestes de maldad provocan el horror con su influencia hasta el punto de motivar la guerra y la desesperación para que personas creadas a imagen de Dios se destruyan. Todos somos testigos en nuestras vidas de este tipo de calamidades.
Contemplamos el mundo que nos rodea, hermanos, los desastres que suceden, la sociedad en la que vivimos y al menos yo me asombro. Escuchamos las noticias cada mediodía y nuestro corazón se encoge al observar tantas y tantas desgracias a nuestro alrededor. A mí cada 2 por 3 me pasa que tengo que apagar la tele. Este mundo está roto. Este mundo sufre las consecuencias de estar bajo la ira soberana de Dios a causa de nuestros pecados. Somos culpables, hermanos, y las tragedias que vivimos son el resultado de este caos, de darle la espalda al Señor. Sin embargo, hermanos, yo quiero llamar la atención hoy de lo que estos pasajes muestran acerca de la mano misericordiosa de Dios. Porque estos juicios no vienen a la tierra de forma definitiva, sino que tienen el propósito de advertir a los impíos. Estas trompetas son gritos desde el cielo para llamar al arrepentimiento a aquellos que no creen en Cristo. Mira, Dios podría usar toda la tierra, podría usar todo el mar, todos los ríos, todo el universo para destruir a toda la humanidad, pero solamente usa 1/3 de la naturaleza para destruir a 1/3 de los impíos. Dios podría usar a todos los demonios para destruir a todos los hijos de perdición, pero solamente usa 1/3 para esas maquinaciones. Dios podría usar esos millones de demonios para provocar guerras que terminaran con toda la humanidad, pero solamente 1/3 perecen por esa causa. Y fíjate que solamente por un periodo limitado de 5 meses. Dios limita el tiempo, restringe las desgracias. Todos estos números son simbólicos y lo que muestran es una cantidad no mayoritaria. Se trata de una cantidad no muy grande cuya intención es la de alertar acerca del juicio definitivo que está por venir. Segunda de Pedro 3, 8, 10 dice: Mas, hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amados hermanos, este mundo está bajo el juicio de Dios, pero si no fuera por su bendita misericordia, todos nosotros pereceríamos en un segundo. Y Dios, en su bondad, envía estas advertencias desde el cielo. Estas trompetas celestiales están rugiendo continuamente para advertir a los impíos y mostrarles su absoluta y urgente necesidad de acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Sin embargo, a pesar, hermanos, de la paciencia y la misericordia de Dios, el final de este capítulo es desgarrador. Capítulo 9, versículo 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ante las advertencias de Dios, ante la misericordia de Dios, el ser humano decide mirar hacia otro lado. El ser humano decide seguir con su vida como si nada. Ante las calamidades que el cielo envía para advertir del juicio final, este mundo prefiere creer que todo es casualidad, que todo forma parte de la evolución y del Big Bang. Prefiere creer que la humanidad podrá hacer frente a lo que pasa en este mundo y podrá hacer de este mundo un lugar mejor por medio de sus propias fuerzas. Prefiere creer en vanas filosofías, en religiones huecas, en sus santos, en sus vírgenes,
En sus imágenes de talla, en sus propias opiniones, cada uno hace lo que le da la gana y se inventan excusas, se inventan cosmovisiones para seguir practicando sus pecados, hermanos. Lo que Juan nos está contando en estos 2 capítulos es que durante toda la era de la Iglesia, el cielo grita para que la humanidad se arrepienta, pero los impíos deciden cerrar sus oídos. Hermanos, estamos viviendo ahora en primera persona esto de una forma muy clara. Estamos viviendo uno de estos gritos del cielo. La famosa pandemia del coronavirus es un grito del cielo que trata de advertir a los impíos del juicio definitivo que está por venir. Todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos podido ver el miedo. Hemos visto la angustia. Hemos visto la muerte, la incertidumbre, cómo incluso se nos privaba de nuestra libertad de movimiento, cómo se pretendía impedir que nos reuniésemos a adorar a Dios. Hemos visto a gente que ha muerto. La gente está muriendo, hermanos. Y todos lo hemos pasado muy mal, muy mal. Unos más, otros menos, pero todos estamos pasando esto. Y no debemos ser insensibles a lo que está pasando, hermanos. Tenemos que ser humildes, aprender a llorar con el que llora. Tenemos que ser sensibles al sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, hermanos, y digo esto con toda la firmeza bíblica, agarrado y anclado a la Escritura. Sin embargo, la verdadera tragedia para los incrédulos en este tiempo es que están esperando que el coronavirus pase para seguir con sus pecados y para seguir ignorando a Dios con sus vidas. La gente está deseando que todo esto termine, que se acaben las restricciones, que paren los contagios, que nos quitemos todas las mascarillas, pero no para volverse a Dios y empezar a vivir conforme a Él le agrada. Están deseando que todo esto termine para poder irse de fiesta, emborracharse, drogarse, fornicar, ganar dinero con negocios fraudulentos, dedicarse a sus vanidades sin tener en cuenta a Dios. Las personas están deseando que Dios deje de gritar desde el cielo para poder seguir ignorando a Dios y vivir como les da la gana sin ser molestados. Hermanos, Dios envía una pandemia y desde el cielo grita arrepentíos y el mundo cierra sus oídos y grita resistiremos. Dios es paciente y retarda su inminente juicio para que los impíos puedan volverse a Él y ante eso el eslogan de nuestro gobierno es salimos más fuertes. Hermanos, la verdadera tragedia de toda esta tragedia no es que la gente esté enfermando, la gente esté muriendo, la gente esté perdiendo a sus seres queridos. Todo esto es horrible y tenemos que desear que pase. Pero desde una perspectiva bíblica, la verdadera tragedia de toda esta tragedia que estamos viviendo es que los incrédulos, los ateos, los religiosos, los agnósticos, etcétera, 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 no están yendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y yo ruego al Señor que por su misericordia los incrédulos oigan el sonido de las trompetas y vengan al Señor para ser salvos de la ira venidera. Porque, hermanos, todas las enfermedades, las guerras, las pandemias, las crisis, los conflictos que pueda experimentar este mundo no son nada comparados con el juicio eterno de Dios que está preparado para todo aquel que no cree en Cristo. Todo esto son dolores de parto, hermanos. Pero cuando Cristo venga, ya no habrá lugar para el arrepentimiento, ya no habrá tiempo. Quiera el Señor que escuchemos el sonido de las trompetas. Y en medio de todas estas calamidades, terrores en la tierra, en el mar, en los ríos, en el universo, terrores contra las almas de los impíos, demonios que incitan a la guerra y a la muerte y a la destrucción, en medio de todo este manicomio llamado mundo en el que estamos, la buena noticia sigue siendo que Dios nos ha provisto de un Salvador, para que todos los que creamos en Él y acudamos a Él arrepentidos tengamos vida eterna. Solamente en Cristo hay esperanza, Iglesia. Solamente en Cristo hay esperanza. Hay esperanza para los creyentes
cuando somos perseguidos. Hay esperanza para los creyentes en Afganistán. Hay esperanza para ese pastor. Está corriendo un vídeo de un pastor que está ahí pidiendo oración. Hay esperanza para él, porque ¿sabes lo que nos dice Apocalipsis? Que cuando los creyentes que sufren persecución oran, Jesús intercede por nosotros y presenta cada una de esas peticiones perfectas al Padre. Hay esperanza porque podemos confiar en que todo el mal de este mundo finalmente será juzgado y toda causa justa será vindicada. Y hay esperanza, hermanos, porque estas trompetas que resuenan desde el cielo todavía no son el juicio definitivo, sino que son un clamor que el cielo envía para que los impíos crean y se arrepientan de sus pecados. En medio de todas estas trompetas sigamos confiando en Dios y sigamos predicando las buenas nuevas, porque en Cristo, y solamente en Cristo, hay esperanza. Oremos, hermanos. Oh Señor, Dios mío, tu palabra no nos cuenta nada que no sepamos y que no experimentemos, pero cuando tú nos lo dices de forma tan clara, cuando tú, Señor, expresas la realidad, la verdad tal y como tú la ves, de forma tan estremecedora, se nos encoge el corazón. No, Señor, no son imaginaciones nuestras. No es que nos lo inventemos. En este mundo hay tanto sufrimiento. Esta tierra está rota, Señor. Y toda la creación está gritando. Las personas están atormentadas, Señor. Hay guerras, hay conflictos, hay tanto dolor, tanta sangre, tantas aberraciones, tanta maldad. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos, abras los oídos del mundo para que escuchen tu voz, para que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Y yo te doy gracias porque en ti hay esperanza, hay salvación, Señor, porque tú redimes, porque tú salvas. Gracias, Señor, porque tú no envías el juicio ya, porque solamente un tercio, Señor, no es todo. Hay esperanza, hay oportunidad. Que nuestro corazón, Señor, se llene de pasión por tu evangelio, de pasión por las almas perdidas. Oh, Dios mío, límpianos de todo pecado, Señor, que demos testimonio en este mundo, Señor, este mundo que te necesita. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.